Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. La bendición del Señor sea abundante sobre su vida. Gracias por sintonizarnos. Hoy en vivo desde la ciudad de Miami, llegando al hogar de miles de personas en el sur de la Florida, en Puerto Rico, en la Florida Central, en el estado de Tennessee, en el estado de Pensilvania, en Latinoamérica, a través del internet, a través de Facebook, se está conectando gente diariamente para recibir, para que el mundo crea. Yo les doy la bienvenida a cada una de las personas que hoy por primera vez lo están haciendo y les hago saber que este programa se llama Para que el mundo crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Ayer iniciamos un tema. Estuvimos hablando de razones por las cuales no valoramos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha hecho. Traté un poquito de ilustrar razones por las cuales gente no valora lo que tiene, pero particularmente aplicándolo a la razón por la cual a veces no valoramos eso que llamamos salvación. Eso que llamamos la bendición de Dios, eso que llamamos la ministración del Señor. De alguna forma, intentando enfatizar el hecho de que nuestra salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Al Padre Eterno le costó su Hijo, tuvo que entregar su Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Eso no es fácil de procesar. Eso no es fácil de tragar, pero esta es la gran realidad. Jesucristo dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Nuestro tema o subtema fue la santidad. Ayer estuve hablando sobre santidad. Hoy yo quiero sumarle a lo que dijimos ayer el tema de la justicia o la justificación. Para acercarnos o para acercarse a Dios, se requiere ser santo. Para allegarnos o para allegarse al Señor, se requiere pureza, se requiere integridad. Claro, que uno termina en la expresión de Isaías cuando dijo, soy muerto porque siendo yo hombre de labios inmundos y viviendo en medio de una comunidad también inmundos como yo. Dice Isaías, estoy muerto, han visto mis ojos a Dios, han visto mis ojos al Señor, han visto mis ojos al Rey de la gloria. Merezco morir. No hay forma en que Dios acepte que lo inmundo entre, que lo pecaminoso entre al cielo y participe de la eternidad, de la salvación, de la vida de Dios. Si es así, entonces ¿cómo lo logramos? Si es así, entonces ¿cómo lo alcanzamos? La Biblia enseña que no hay justo, no hay santo, no hay puro, no hay íntegro, ni aún uno, solo Jesucristo, el justo. Así es que se establece que justificación se requiere para entrar al cielo. Justificación se requiere para participar de la eternidad. Pero no somos justos, no somos rectos, no somos puros, no somos santos. Bueno, si no somos nada de eso, entonces ¿cómo ocurre? Hay un acto en la Biblia que se llama justificación.
Y el acto de la justificación no es otra cosa sino ese acto divino por el cual Dios nos perdona. Esa acción divina mediante la cual el Señor nos acepta como justos, nos acepta como santos, nos acepta como hijos en Cristo Jesús. ¿Cómo sucede eso? Bueno, ese será nuestro tema en el día de hoy. Quiero encontrar la manera de ampliar eso, ir a través de la Biblia y que lo veamos mejor. Quiero mencionarles que tengo en mis manos el nuevo número. Creo que es el primer día que estoy hablando después de haber terminado la impresión del nuevo número. En días atrás le dije, estamos terminando la impresión del nuevo número de proezas. Lo tengo en mis manos, la proeza de este mes. Y quiero exhortar a todo aquel que no recibe proezas. Proezas es una revista que hacemos cada 3 meses. Y esta revista está centrada en lo que sucede dentro de nuestro ministerio. En esta revista pues aparecen noticias de lo que está sucediendo en nuestros viajes misioneros, de lo que está sucediendo en nuestras campañas, de lo que está sucediendo en el trabajo ministerial que realizamos a través de la radio, cada evento. Pero además de eso, añado algunos artículos de profundidad, artículos de edificación, como algunos de los temas que trato aquí en nuestro programa. Por ejemplo, el primer artículo después de la editorial, el primer artículo que trato en este número de proezas es la bienaventuranza de dar. Eso es un tema que me parece maravilloso. La bienaventuranza de dar. Luego vienen noticias de distintas partes del mundo. Hay un artículo que se llama En el cielo será imposible, donde cito algunas cosas que me ocurrieron con el hermano Pablo, el mensaje a la conciencia. Y una de las noticias principales que comparto en este número es la apertura que será ahora, en unas semanas, de el hogar Mi Casita. Mi Casita es un hogar para niñas huérfanas que estamos abriendo en el Cusco, Perú. Allí está Mi Casita y estamos ya a borde de la inauguración. Estamos dando los últimos toques a una pared que había que revisar, una que había que levantar, otra cosita que había que mover, y ahora en las próximas semanas vamos a instalar los equipos necesarios para operar, cocina, baños, algunos equipos que hemos tenido que ir comprando y que todavía vamos a comprar en los próximos días para poder inaugurar. Y vamos a recibir allí cuando menos unas 30 niñas. Así es que, por favor, ayúdenos a orar por esto. Si usted quiere proezas, llame y simplemente pídala. Es gratuita. La enviamos cada 3 meses gratuitamente a su hogar. 305-228-9697. Reciba proezas. ¿Amén? Puedes usar ese número también para enviar un texto y decir, yo quiero recibir proezas. Le van a pedir la información, a dónde se la enviamos, etcétera. Pero hágalo ahora. 305-228-9697. Justificación es nuestro tema cuando regrese de esta pausa. Los cielos abiertos y sentir tu gloria descendiendo al cantar esta canción en tono. Los enfermos siendo sanados y cautivos, siendo liberados, el perdido recibiendo la salvación. Los que estamos aquí cantamos a una voz: abre los cielos, que descienda tu
descienda tu reino. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, que descienda tu reino sobre mí. Abre los cielos, que descienda tu reino. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, que descienda tu reino sobre mí. Abre los cielos, que descienda tu reino. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, que descienda tu reino sobre mí. Oh, abre los cielos, abre los cielos, Señor, abre los cielos. De regreso con ustedes en Para que el mundo crea. La respuesta a la pregunta que estamos formulando la podemos alcanzar leyendo la Biblia, yendo directamente a las Escrituras y yendo a ellas, permitir que la Biblia nos diga. No le digamos nosotros lo que nos parece lógico o lo que tiene sentido para nosotros. Dejemos que sea la palabra de Dios la que nos lo explique. ¿Cómo es que siendo nosotros inmundos? ¿Cómo es que siendo nosotros pecadores? ¿Cómo es que teniendo tendencia a lo pecaminoso, Dios nos perdona y Dios nos recibe? Comencemos aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos hablando de la justificación. Y hablando de la justificación, hemos llegado a este versículo en Corintios 5:21. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, no conoció pecado. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el único que no conoció pecado? ¿Quién es aquel ser que nunca pecó? De los que se han posado sobre esta tierra, de los que han puesto sus pies sobre este planeta. ¿Quién es el que no conoció pecado? Eso de que no conoció pecado significa nunca lo experimentó. En la experiencia divina el pecado no existe porque Dios no puede pecar. Dios no peca. Así es que Dios no conoció pecado. Esa experiencia durante la eternidad, en la vida de Dios, en la existencia, en la realidad de Dios, pecado no existió. Dios no estaba identificado con ese sentimiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a su Hijo. Dios echó pecado sobre los hombros de su Hijo, Jesucristo el puro, Jesucristo el santo, Jesucristo el que nunca había vivido esa experiencia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese pasaje nos debe llevar a la cruz del Calvario. Nos debe elevar a la cruz y ver a Jesús exclamando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una de las frases, de las expresiones de Cristo en la cruz, más duras y más difíciles. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que sucedió en la experiencia de Cristo en la cruz para que Él se sintiera desamparado de Dios? ¿Se trata de que el dolor de los clavos le hizo pensar que estaba desamparado? ¿Se trata de que la corona de espinas? ¿Se trata de que la burla de los hombres, el rechazo de la humanidad? ¿Es por eso que Jesucristo siente que el Padre le ha desamparado? Pues yo creo que no.
Yo creo todo lo contrario. A mí me parece que por el dolor físico Jesús hubiese experimentado al Padre más de cerca. A mí me parece que por la corona de espinas y por los clavos y por el abuso de la gente, por el rechazo de los seres humanos, por el rechazo de aquellos a quien Él vino a predicarle amor, el rechazo de aquellos a quien Él vino a predicarle salvación, perdón de pecados, por ese rechazo tendría Jesús que experimentar a Cristo más de cerca. Pero no es eso lo que sucede allí. Lo que sucede allí es que Jesús se siente desamparado del Padre, desatendido por primera vez en la historia de su existencia desde la eternidad. Jesucristo siente que hay distancia entre Él y su Padre eterno, entre Él y Dios el Padre. ¿Por qué? Este versículo 21 nos lo explica. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Preste atención. El versículo nos dice, por nosotros lo hizo pecar. No, Jesús no pecó. No es que por nosotros lo hizo pecar. Es que por nosotros lo hizo pecado. Significa que depositó en Cristo el pecado de la humanidad. Significa que depositó en Cristo su pecado y mi pecado, nuestros pecados. Los pecados que yo he cometido, los pecados que usted cometió, fueron depositados en Cristo Jesús. Y al depositarlos en Cristo Jesús, Cristo se sintió como nunca se había sentido. Él no conocía esa experiencia del pecado. Él no conocía esa experiencia de distancia. Él no conocía esa experiencia de separación. Esto debe ilustrarnos cuánto nos amó el Señor. Esto nos debe ilustrar la grandeza, la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo. Él fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos justificados. Esto de justificados no es que Dios ignoró nuestro pecado. No, el pecado supone real culpa y la real culpa exige sacrificio para que se pague lo necesario para que ese pecado sea quitado. Como quien va a un tribunal y es declarado culpable y tiene que cumplir unos años de prisión para salir de allí ya redimido, ya limpio, ¿sí? Ya pagó el precio que tenía para con la sociedad. Bueno, este es el precio que tenemos que pagar para con Dios. No importa si la sociedad considera o no esto pecado. No importa lo que los hombres opinan. Dios dice que es pecado. Dios estableció que es pecado. Alguien tiene que pagar. Y el pecado se lava con sangre. Jesucristo dio su sangre para que usted y yo fuésemos perdonados. ¿No les parece a ustedes que es conmovedor lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¿No le parece a usted que el sacrificio de Cristo fue extremo por nosotros? Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados, otra vez aparece allí la palabra justificación. Estamos explicando esto, la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su regalo. Justificados gratuitamente por su amor para con nosotros. Ahora, cuando dice allí justificados gratuitamente, significa que yo no pagué por esa justificación. Yo no pagué por ese perdón, pero no significa que no vale. No significa que Dios no pagó. La realidad es que el versículo que ya vimos en Corintios 5:21, ese versículo dice que Él lo pagó de esta forma, echando sobre Él la culpa.
Jesús se hizo culpable para que nosotros fuésemos salvos. Este mensaje del Evangelio no deja de impresionarme. Este mensaje del Evangelio no deja de emocionarme. Este mensaje del Evangelio no deja de conmoverme. Debo ir a nuestra próxima pausa. Una vez regresemos de la pausa, yo termino con este tema para orar con ustedes. Pero quiero pedirles que si siente usted que necesita la oración, me llame ahora. ¿Me va a llamar a qué número? Al 305-228-9697. Lo repito, llámeme al 305-228-9697. Ese mismo número lo puede utilizar también para enviarme un mensaje de texto. ¿Necesita la oración? Dígame por qué debo orar. 305-228-9697. Yo regreso en unos minutos. Rendimos nuestras vidas a ti, Cordero de Dios. Tu sangre derramaste, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Aun cuando te fallamos, nos cubre tu amor, amor inagotable. Te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Tu nombre levantamos, grandioso y soberano, Cordero digno y santo Dios. Solo tuya es la gloria, cambiaste nuestra historia, inigualable amor, inigualable amor. Ahora somos tuyos, comprados por tu amor, unidos te esperamos, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Tu nombre levantamos, grandioso y soberano, Cordero digno y santo Dios. Solo tuya es la gloria, cambiaste nuestra historia, inigualable amor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nada mejor que tu gracia. Nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia. Nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia. Nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia. Nos acerca a tu presencia.
Mantenemos este tema de la justificación. La realidad es que yo no sé si a usted le resulta esto interesante. A mí me cautiva. Yo lo siento profundamente interesante. A pesar de que los términos teológicos no parecen ser tan simpáticos al oído y no nos hacen sentir que esto es algo útil para la experiencia cotidiana, ¿qué cosa puede ser más útil para la experiencia cotidiana que la justificación? El pago que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Mire cómo esto se torna interesantísimo. En esa misma carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 18. O sea, nos damos un saltito. Leímos hace un momento en el 3:24, Romanos 3:24. Pero ahora les invito al capítulo 5 de Romanos, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esa transgresión de uno por la cual vino la condenación a todos los hombres, es la transgresión de Adán. Está hablando de lo que sucedió en el huerto del Edén cuando Adán desobedece a Dios. Se dice Adán, como ahora andamos en esa cosa de que si se dice hombre hay que decir hombre y mujer. Y yo no entiendo esos complejos, pero aquí cuando dice hombre y cuando dice Adán o por la transgresión de uno, no dice por la transgresión de uno y una, se refiere al género humano. Ese uno no es el varón, ese uno es el género humano. Por uno, por Adán y Eva, por esos seres perfectos que Dios creó, santos, puros, que nunca debieron haber desobedecido. La mujer escucha a la serpiente, le comunica a su marido se entusiasma y peca juntamente con ella, entra por el pecado de esa figura, Adán, el pecado a la humanidad y contamina a la humanidad entera. Y entonces vino la condenación, porque vino la culpa, porque vino el pecado. Así es que la culpa es real, eso de sentimiento de culpa. Bueno, el problema no es el sentimiento de culpa, realmente el sentimiento de culpa es lo bueno. Explíqueme eso, pastor, lo voy a explicar. El sentimiento de culpa es lo bueno, porque es la carga que tenemos en el corazón de que hicimos algo malo. Problema está cuando tenemos culpa, pero no tenemos sentimiento de culpa. Porque el que hace lo malo y no tiene carga, no tiene sentimiento de culpa, no se arrepiente. No siente que ha hecho nada malo. Sigue siendo culpable, sigue teniendo pecado, sigue siendo condenado, pero no se arrepiente, porque no le interesa el cambio, porque le gustó el pecado. La Biblia habla de una gente que amó más las tinieblas que la luz. Así es que el amor no siempre es positivo. El amor es positivo cuando es hacia lo bueno, hacia lo santo, hacia lo puro, hacia lo íntegro. Pero hay gente que ama la maldad, que ama hacer mal. Amaron más las tinieblas que la luz. Uno como que no puede concebir la idea de que alguien ame lo malo, que alguien ame lo negativo, que alguien ame lo pecaminoso, lo diabólico. Pero hay una lucha encarnecida a favor del aborto. ¿Y qué cosa es eso del aborto? Pues asesinar a mi propio hijo en mi vientre. ¿Cómo alguien puede amar eso? ¿Cómo alguien puede creer que es un derecho? Tengo el derecho a hacer pedazos a mi hijo en mi vientre. Si alguien me hubiese dicho que gente habría de estar abogando por algo como eso, yo diría, no, eso nunca va a suceder. No va a suceder que una madre exija el derecho a destruir a
un bebé en su vientre. Que lo maten en una cuna ya es malo. Que lo maten en un quirófano ya es malo. Que lo asesinen en el vientre de la propia madre, con o sin el consentimiento del padre, con o sin el consentimiento de los padres de esa muchacha, de esa niña o de esa mujer. Yo nunca hubiese creído que iba a escuchar algo como eso, pero así es. Estamos abogando, los seres humanos me refiero, abogando para que se les respete el derecho a la matanza, el derecho a ese acto de suma injusticia, asesinar a un bebé en el vientre. Bueno, amaron más las tinieblas que la luz. De esa manera podemos hablar de muchas otras cosas. Quieren derechos, derecho a la borrachera, derecho a la drogadicción. Legalicemos la marihuana, legalicemos la cocaína, legalicemos el adulterio, legalicemos la fornicación, legalicemos la mentira. No entiendo por qué después que predicamos eso, después que abogamos por la legalización de todo eso, después que se le enseña a los jóvenes y a los muchachos en la universidad que todo es relativo, que no hay valores absolutos, que cada quien tiene la verdad en su propio criterio, luego cuando salen de ahí y lo hacen, los metemos presos. No entiendo. Eso me crea confusión. La falta de valores hace que tengamos profesionales corruptos. La falta de valores, eso que estamos enseñando en la universidad, eso que se está predicando, quíteme de la moneda eso de que in God we trust, en Dios confiamos, elimínenmelo de allí, que Dios no tiene que meterse en la política, Dios no tiene que meterse a un juez. Quite eso de los 10 mandamientos de la corte, del tribunal, sáquelo de allí. Esos 10 mandamientos son pura religión, no nos interesa eso. Qué curioso, el mismo sistema legal que dice saquen los 10 mandamientos de aquí, luego mete a una persona presa por desobedecer los 10 mandamientos. Háganme entender, a alguien que me haga entender por qué los 10 mandamientos son malos, pero luego hay una ley que dice que perjurio, por eso se va preso, que robo, por eso se va preso, que matar, por eso se va preso. No entendí absolutamente nada. Es Dios quien nos enseña que matar es malo. Es Dios quien nos enseña que robar es malo. Es Dios quien nos enseña que mentir es malo. Pero peleamos en las universidades contra los valores y luego creamos leyes para meter preso a eso que nosotros hemos creado, eso que nosotros hemos diseñado. No entiendo absolutamente nada. Nuestra sociedad camina con una venda en los ojos, permitiendo que cada loco que le da la gana predique lo que quiera. El producto, tenemos de todo, profesionales de toda naturaleza, corrupción en el púlpito, corrupción en los líderes religiosos. Comencé por los nuestros, corrupción en los líderes políticos, corrupción en los profesionales como médicos, abogados, ingenieros, etcétera. Corrupción en la sociedad en todos los órdenes. ¿Quién lo enseñó? Nosotros. Lo hemos aprobado en nuestras leyes, lo hemos aprobado en la universidad y defendemos el derecho a ser corruptos. Defendemos el derecho a la distorsión, el derecho a la mentira, el derecho a ver las cosas según mi propia opinión y hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, con mi vida lo que me da la gana. No entiendo. Si legalizamos la borrachera y legalizamos la marihuana, legalizamos otras drogas, legalizamos todo. Si legalizamos el aborto, legalizamos cualquier crimen. Ahora se intenta legalizar asesinar a un anciano porque ya no da provecho a nuestra sociedad. Gente, ¿a dónde vamos a llegar con esto?
a que desconectemos a una persona que está enferma porque ya no se va a recuperar, déjelo que se muera. Háganme entender esto, que alguien me explique de dónde la gente llega a creerse Dios para determinar quién tiene o no derecho a nacer, quién tiene o no derecho a vivir, cuándo, cómo es. La misma gente que aboga por el aborto, matar a un niño inocente, entonces dice que la pena de muerte no debe ser, no debe existir. Me confundo. No debe haber pena de muerte, pero debe haber muerte a un anciano que no ha hecho nada malo, a una persona discapacitada que no tiene posibilidad de recuperarse, a un niño inocente en un vientre. De veras, los valores de nuestra sociedad se trastocan y me confunden. Y entonces rechazan la Biblia, el valor absoluto del así dice Jehová, del así dice Dios, del así dice el Señor. Bueno, pues no importa cuánto se incomode a alguien, tenemos que seguirle leyendo la Biblia. Romanos 5:18, vuelvo a leer. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. ¿Qué es la justificación de vida? Que aunque nosotros somos pecadores y no merecemos el perdón, Jesucristo muere en la cruz del Calvario para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos limpios. Dios le está ofreciendo perdón gratuito desde la cruz del Calvario. Los brazos extendidos, los brazos que se extienden del Señor hacia nosotros, lo que dice es: toma lo que pagué, toma lo que compré, toma lo que adquirí, recibe lo que obtuve a favor tuyo. Usted no se puede hacer salvo a usted mismo, ni se puede hacer limpio a usted mismo, pero Cristo sí, en la cruz del Calvario. ¿Quiere usted acercarse al Señor? Levante el teléfono y marque 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Llámeme por ese número o escríbame. Me llama ahora mismo y me hace saber cuál es su petición o su decisión por Cristo. O me manda un texto para orar por usted. Regreso para el cierre del programa. Espíritu de Dios, consuelo desde el cielo, aunque el mundo no te ve, tú moras en nosotros. No hay huérfanos en ti, tú guías a tus hijos. Derrama el poder de Dios, fuego que arda hoy. Derrama el poder de Dios, no.
tú guías a tus hijos. Derrama el poder de Dios, el fuego que arda. Derrama el poder de Dios, derrama el poder de Dios, el fuego que arda. Derrama el poder de Dios, De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, ayer yo comencé a hablar de esto, de que debemos valorar lo que tenemos de Dios, lo que hemos recibido del Señor. Hablamos de la santificación. Hoy hablamos un poquito de la santificación, pero el énfasis ha sido la justificación. Mañana yo quiero abundar en el tema de la adopción. ¿Qué es eso que la Biblia llama adopción? Así es que llevo 2 días, todavía mañana, no sé si pasado mañana también, siga hablando de este tema. Pero quiero leer un último versículo en este día para redondear de alguna forma lo que he dicho hasta aquí. Está en Gálatas, este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, leo de la Biblia del Pescador. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A ver, no es. Esto lo sabemos, está establecido, dice Pablo. Está establecido, lo sabemos, es de conocimiento de todos. El hombre no es justificado por las obras de la ley. No es. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Así es que las obras no nos justifican. La buena conducta no nos hace santos. Portarnos bien no nos lleva al reino. La justificación de la cual habla la Biblia no se obtiene porque yo me esfuerzo para portarme bien. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, y ahora nos dice por cómo es justificado, sino por la fe de Jesucristo. ¿Tenemos fe en Jesucristo? ¿Creemos en Jesucristo? ¿Recibimos de Jesucristo el perdón? ¿Recibimos de Jesucristo la justificación? ¿Recibimos de Jesucristo la ayuda, el auxilio? Así se obtiene salvación. Por más que se esfuerce un hombre, no logrará los niveles de santidad y pureza que se requieren para ir al cielo. ¿Quién de nosotros, por mucho que se esfuerce, será tan bueno como para que Dios abra las puertas y nos diga: estoy impresionado con tu santidad, estoy impresionado con lo bueno que eres, entra, te recibo en el cielo? De seguro, todos los seres humanos nos perderemos, ninguno será salvo, pero no es mediante nuestras buenas obras. ¿Cómo es? Por lo que Cristo hizo en el Calvario. Jesucristo pagó el precio de nuestro perdón y fuimos justificados nosotros, dice el versículo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo mismo, yo he creído en Jesucristo, dice. O sea, Pablo está diciendo: yo soy el apóstol Pablo, pero para entrar al cielo yo también he tenido que creer en Cristo. Pablo se tuvo que convertir, Pablo se tuvo que arrepentir. Esa idea de que Pablo, lo llama la gente San Pablo, era puro, sin pecado, no. Pablo fue salvo de la misma manera que usted y yo somos salvos. Mediante el arrepentimiento, mediante la conversión, mediante aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Según Pablo,
Nadie lo logrará por su esfuerzo. Es mediante la conversión que lo logramos. En el día de hoy, decida acercarse a Jesús. Decida mejorar su relación con Dios mediante Cristo. Llegue a Cristo y pida misericordia. ¿Quiere la oración? Permítame orar con usted. 305, llame a este número. 305-228-9697. Usted llama a ese número, le incluimos en esta palabra de oración. 305-228-9697. A ese número también me puede enviar un texto al 305-228-9697. Gracias por su amor y gracias por su atención. La bendición de Dios sea sobre usted de forma abundante. Mañana hablaremos sobre la adopción. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries. Aquí encuentras nutrición espiritual en una sola frecuencia. WCRP, Guayama, Caguas, San Juan. Tenemos el agua de vida que calma tu sed.